Lección número 5. El reino de Israel. En esta lección el estudiante estará en la capacidad de conocer los aspectos geográficos del territorio que Israel gobernó en manos de sus principales reyes y los profetas que hablaron en estos reinos. Ahora veamos el contexto histórico. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel comenzó a apartarse de Dios y se fue olvidando de lo que Dios había hecho en la tierra de Egipto. Esta etapa se conoce como el período de la decadencia, que duró aproximadamente 330 años. Ahora pasemos a mirar las naciones vecinas del pueblo de Israel. Veamos en este gráfico cuáles fueron sus localizaciones de cada nación vecina que estaba alrededor del pueblo de Israel. Vemos en la parte inferior que se encuentra Egipto, había declinado a una posición de debilidad. En la parte superior encontramos al pueblo de Asiria. Bajo Tiglat-Pileser extendió su influencia hacia el oriente, Siria y Fenicia. También tenemos por esta parte los filisteos, amenaza continua de Israel en los días de Sansón, Elí, Samuel y Saúl. Podemos también observar a los arameos o los sirios. Su estado más poderoso fue Soba, al norte de Damasco. Encontramos también a los fenicios o cananeos que ocuparon el norte de la costa mediterránea. En la parte inferior tenemos a los edonitas, que están en la zona montañosa al sur del Mar Muerto. También podemos ver a los amalecitas, que ellos se mantuvieron su territorio al este del pueblo de Edom. Encontramos también a los moabitas. Los moabitas estaban situados al este del Mar Muerto. Y encontramos también a los amonitas. Esta población ocupó el norte de Galaad. A continuación veremos el reino de Israel. El reino de Israel se divide en dos periodos. Como acá podemos observar, el primer periodo es un reino unido y vemos que fue una unificación de 3 reinados. Luego se entró al segundo periodo, que es la división del reino. En este periodo se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur, que más adelante iremos explicando a detalle. El Reino Unido. Este periodo abarcó cerca de 120 años en los que reinaron el primer rey de Israel, Saúl, el rey David y el rey Salomón. Ahora vamos a ver las características principales de cada rey y su reinado. El reinado de Saúl fue un reinado corto, fue un gobierno relativamente de pocos años, aunque algunos manuscritos antiguos dan una cifra que fue aproximadamente de 40 años. Aunque basándonos en el número de las batallas que se le atribuyen, es probablemente que se reinase 22 años. En cuanto a su extensión, el reino de Saúl no fue muy grande. Incluía el territorio de Efraín, Benjamín y de Gilead, con cierta influencia en Judá y en el valle de Jezreel. Su centro o modesta capital parece haber sido Gibeá. Si vemos en el gráfico, vemos que la verdad es que fue el reino de Saúl no tan extenso. Si vemos la línea medio rosada, ese es el territorio que abarcó el reino de Saúl.
Ahora veremos algunas de sus conquistas y sus fracasos en este reinado. En Gilgal, al ver que su pueblo desertaba y no aparecía Samuel, Saúl usurpó el sacerdocio ofreciendo holocaustos a Dios. En Mignas, cerca de las montañas de Bet-el, lugar en donde se encontraban los filisteos para combatir con Saúl, Jonatán su hijo dirigió una campaña hiriéndolos hasta Jalón. Saúl hizo guerra contra Moab, Amón, Edom y Amalek. A este último rey le perdona la vida, desobedeciendo parcialmente la orden de Dios. En Edom, ciudad de Manasés, hoy Edom, a 6 kilómetros al sur del monte Tabor, Saúl acude a una divina para encontrar la voluntad de Dios. En el monte Gilboa, sobre el borde de las llanuras del Esdraelón, fueron hallados los muertos Saúl y Jonatán, derrotados por los filisteos. Reinado de David. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Durante el periodo de este reinado de David, el territorio de Israel fue expandido en gran manera. En el tiempo de David, Dios entregó a los filisteos en sus manos. También la ciudad de Jerusalén, que era habitada por los jebuseos, fue tomada por David, quien la hizo capital del Reino Unido de Israel, y más tarde trajo el arca del pacto a esta ciudad. Se establece el pacto davídico. Siria y Damasco, tomando el oro y la plata de ellos, la dedicó a Jehová, fueron ellos hechos siervos y tributantes. La población de Edom también se constituyeron siervos de David. Y también su reinado se extendió hasta los amonitas, que tomaron la ciudad de Rabá. Este reinado, como dijimos, se extendió en gran manera, y podemos ver aquí en el mapa, el reino de David se extendió todo lo que es la franja oscura, esta franja medio azul, lo que se fue extendiendo en este reinado de David. El reinado de Salomón. Salomón había recibido un reinado extenso, con gran prosperidad material, militar, moral y religioso. Aunque sus conquistas no fueron mayores, su reinado fue de gran esplendor y de sabiduría. Su territorio fue desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, desde Tixsa, ciudad a las orillas de Éufrates, hasta Gaza, desde Dan hasta Beerseba. Aquí observamos que el territorio de Salomón se fue extendiendo aún mayor en dimensión y llegó hasta lo que es el río Éufrates. El corazón de Salomón se apartó de Dios por cuanto no siguió sus mandamientos concernientes a un rey. Este reinado de Salomón fue y amó a las mujeres extranjeras, le rindió culto a los ídolos de ellas y se llenó de oro y de plata. Por esta causa vino el castigo de Dios, rompiendo el reino y entregándolo a su siervo Jeroboam. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Es que de ahí parte lo que fue la división del reino por la desobediencia de Salomón. Entonces vemos aquí la división del reino. Se dividió en dos, lo que fue el reino del norte y el reino del sur.
Esta etapa cubre un periodo aproximadamente de unos años de 325 años, desde el año 930 a.C. hasta el año 605 a.C. Este reino se dividió en dos, teniendo a dos reyes. Roboam, que era el hijo de Salomón, reinó sobre 2 tribus, y Jeroboam reinó sobre 10 tribus. Estas 10 tribus desconocieron la autoridad de Roboam, y por lo cual hicieron rey a Jeroboam. Y las dos restantes, Judá y Benjamín, fueron reinadas por Roboam. A continuación vamos a ver un resumen de estos dos reinos. Aquí observamos una tabla del reino del sur y el reino del norte. El reino del sur, conocido como Judá, y reino de Jehová. El reino del norte, conocido como Israel y Efraín. Este reino comenzó en el año 931 a.C. y también el reino del norte en el mismo año. En el reino del sur fue formado por 2 tribus, como habíamos dicho. Ocuparon todo el territorio del este del Jordán y todo Canaán al norte de Jericó, Betel y Geser. En cambio, el reino del norte fue formado por 10 tribus. Su territorio se extendía al sur de Jericó, por Betel y Geser, ocupando todo el oriente del Jordán. En el reino del sur podemos ver los reyes que sucedieron a Roboam. El primer rey, como dijimos, fue Roboam, luego Abiam, después Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, Joas, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacim y Joaquim. En el reino del norte, el primer rey fue Jeroboam, luego Nadab, Baasa, Ela, Simri, Omri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joas, Jeroboam II, Zacarías, Salut, Maname, Pecaía, Peca. El último rey del reino del sur fue Sedequías, y el último rey del reino del norte fue Oseas. En estos últimos reinados fue donde ya vino el cautiverio para el pueblo de Israel. En total, para el reino del sur fueron 19 reyes y una reina, y en el reino del norte fueron 19 reyes. En el reino del sur, 8 hicieron lo recto delante de Dios: Asa, Josafat, Joas, Jotán, Ezequías, Josías, Azarías y Amasías. En cambio, en el reino del norte ninguno de ellos tuvo temor de Dios. En el reino del sur todos los sacerdotes levitas estuvieron en Judá, y en el reino del norte rechazaron la adoración a Dios e hicieron ídolos para ellos. En el reino del sur, la capital de este reino fue Jerusalén, y la capital del reino del norte fue Samaria y Bet-El. En el reino del sur fueron llevados a la cautividad por los babilónicos al mando de Nabucodonosor, y en el reino del norte fueron llevados a la cautividad por los asirios al mando de Tiglat-Pileser III, en el año 722 a.C. En el reino del sur volvieron a la cautividad en 3 grupos separados, y en el reino del norte nunca volvieron de la cautividad. El reino del sur duró aproximadamente 345 años y el reino del norte duró aproximadamente 209 años.
Ahora vamos a ver la ubicación geográfica de los profetas. Durante los periodos del reino dividido, la cautividad y el regreso del auxilio, muchos fueron los hombres que Dios usó para llevar su mensaje y hablarle directamente a su pueblo, condenando el pecado, la idolatría y a los reyes que favorecían el culto a los dioses paganos. Estos hombres fueron los profetas, en ocasiones llamados videntes. Veamos ahora cuáles fueron la ubicación de estos profetas. Vemos que en el reino del norte estaban, y Dios los utilizó a estos profetas, al profeta Elías, al profeta Eliseo, al profeta Amós, al profeta Oseas y al profeta Jonás, y vemos en los respectivos años antes de Cristo. Estos profetas se ubicaron en todo lo que era el reino del norte. Entonces estos profetas estaban en este territorio para hablar ya sea al mismo pueblo o a los reyes según lo que Dios les iba mostrando. En el reino de Judá o el reino del sur tenemos una división. Antes del cautiverio eh, fueron presentados estos profetas, el profeta Abdías, el profeta Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Esto antes que ocurriese el cautiverio, ya sea para en este caso por los babilónicos. Entonces, antes que fuera ese cautiverio, estos profetas se ubicaron en todo lo que era el reino del sur, de Judá. Luego tenemos a los profetas que estuvieron durante el cautiverio con el reinado de Nabucodonosor. En el cautiverio de Babilonia se encuentra lo que es el profeta Daniel y el profeta Ezequiel. Y ya después del cautiverio, en este reinado, después del cautiverio, fueron los profetas Ageo, Malaquías y Zacarías. Todos estos se ubicaron en el reino del sur. Como vemos, antes que Dios mande juicio, eh, ya sea por la idolatría o por los pecados que su pueblo haya cometido, entonces Dios primeramente enviaba a sus profetas para advertir a su pueblo de los juicios que vendrán si no se arrepienten de sus pecados. Entonces es muy importante los profetas en estos reinados porque era como una advertencia de Dios hacia el pueblo de Israel. Eh, entonces, hermanos, esto sería como un resumen de las ubicaciones que tuvieron los profetas. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.